Hola, buenas tardes, Dios te bendiga. Qué gusto es volverte a saludar a través de las redes sociales, esperando que te encuentres bien junto con tu familia. Es una gran bendición saludarte a través. Hermanos, estamos compartiendo reflexiones de la palabra de Dios para bendecir tu vida espiritual. Y ayer empezamos con un tema que se llama ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y ayer estábamos viendo dos puntos. Lo habita, que Él quiere morar en tu corazón, en tu vida, ¿verdad? Dice la palabra que somos el cuerpo, el templo de Dios. Amén. Ese es el primer punto que vimos ayer. Yo vimos también el otro punto que lo hace nueva criatura. Él quiere ser una nueva criatura y la obra de regeneración. Hablábamos también que Él quiere regenerar tu vida, Él quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida. Pero también comentábamos que solamente depende de nosotros. Y ayer les ponía un ejemplo ayer de que si usted lleva su celular que ya no sirve, que está deshecho o algo descompuesto, y usted lo lleva al taller de celulares y se lo arreglan. Ellos utilizan la palabra regeneración, lo regeneran nuevamente, ¿verdad? Y lo componen. Entonces Dios quiere hacer nuestra vida, Él quiere regenerar nuestro cuerpo, nuestra vida nuevamente al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces ayer tratábamos esos puntos importantes de qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y ese es el trabajo, cuando Dios empieza a entrar a tu corazón, cuando tú le dices, Señor, entra a mi corazón, tú puedes decir, bueno, es que, ¿cómo Dios puede entrar a nuestras vidas? ¿Cómo Dios puede transformar mi vida? ¿Cómo Dios puede hacer un milagro extraordinario en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí es donde Dios empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo, a renovarte, a regenerarte. Suponiendo una persona alcohólica, una persona drogadita, lo llevan a centros especiales. Suponiendo el drogadicta lo llevan a una casa de rehabilitación para que se rehabilite. Igualmente el que es alcohólico, también lo llevan a una casa de rehabilitación. Aunque son dos casos muy diferentes, ¿verdad? Pero el significado es el mismo. La palabra regeneración era que lo tienen que regenerar para que ellos dejen los hábitos de la drogadicción o el alcoholismo. Entonces, hermanos, qué importante es esto cuando la palabra nos está llevando que seamos regenerados. Pero qué padre es esto, y qué bendición es esto cuando Dios empieza a trabajar a través de su Espíritu Santo en tu vida, pero si tú le das la oportunidad de que Él haga las cosas. Porque hay ocasiones que a veces nosotros no le permitimos a Dios a trabajar en mi vida, que Él cambie mi vida. A veces nosotros mismos nos negamos a nosotros mismos decir, sabes que nomás Dios te permito que hagas esto, pero no te metas más a fondo de mi vida. Y esto es algo que realmente Dios lo que quiere es cambiar nuestras vidas, transformarlas y llevarnos a ser una nueva criatura. Es lo que estábamos viendo ayer, a una nueva criatura, lo que Dios quiere trabajar. Pero hoy quiero tratar este punto, el tercer punto, de convencer del pecado y de justicia y de juicio. Hay ocasiones que a veces podemos nosotros rebelarnos contra Dios y decir, bueno, ¿de qué pecado me acusas? O no, yo estoy bien. A veces hay gente que viene al conocimiento de Dios y dice, bueno, es que cuando nosotros evangelizamos y le presentamos las 4 leyes espirituales o presentamos el evangelismo explosivo o otro plan de evangelismo les presentamos, y entonces, hermanos, ellos te pueden decir, pero ¿de qué hemos pecado? Y a veces hay muchos de nosotros mismos también pensamos de esa manera. ¿Por qué hacemos? Somos buenas personas, no hacemos mal, hago buenas obras, no defendemos. Pero el Espíritu Santo, cuando Él entra, te empieza a regenerar
empieza a trabajar tu vida, empieza a trabajar, pero también el Espíritu Santo viene a convencerte de tu pecado. Mire, quiero que leamos la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Y dice la palabra de Dios de esa manera, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio. Del pecado, por cuando no crean en mí, y de justicia, por cuando voy al Padre y me veis más, y del juicio, por cuando el príncipe de este mundo no ha sido el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, hermano, vamos por partes. Dice que el Espíritu Santo, o cuando Él venga, convencerá a quien al mundo. Él lo que quiere es convencerte a ti primero de que nosotros recapacitemos, de que nosotros tomemos la iniciativa de reconocer que en realidad sí hemos pecado. Porque si nosotros no razonamos o no comprendemos o no queremos aceptar que estamos en medio de un pecado, Dios no puede trabajar allí en ese momento, Dios nos puede convencer, necesitamos nosotros mismos darle la oportunidad a Él para que Él nos convenza. Y eso es lo que se encarga el Espíritu Santo, a convencer, a redarguir dentro de nuestro corazón para que nosotros entendamos. Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, cuando estamos evangelizando a una persona, oye, es que tienes que arrepentirte del pecado. No, pues es que no soy buena persona. Soy una persona excelente. No hago ningún mal. Al contrario, ayudo a mi prójimo. Entonces, hermano, qué importante es esto cuando nosotros empezamos a reconocer. Y hermanos, la palabra de Dios me está llevando y el Espíritu Santo me redarguye y me empieza a tocar mi corazón y yo empiezo a meditar y empiezo a decir, en realidad sí he estado pecando. Entonces, Él te tiene que convencer para poder, viene la regeneración, pero también nos convence del pecado. Ahora, el otro punto que dice su palabra, de pecado por cuanto no creen en mí, pero tú estás creyendo en Él. Nosotros hemos creído en Él y es parte de la función del trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Usted se lleva el paquete completo, porque el Espíritu Santo está allí. A recibir al Señor y el Espíritu Santo empieza a trabajar. Entonces, hermano, qué importante es esto, que el Espíritu Santo es un don de Dios para convencernos del pecado. Es un don, y es un don maravilloso de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Haz de cuenta, hermano, que tú sales a evangelizar, nos ha tocado también ver eso, que cuando salimos nosotros a evangelizar en ciertas personas o en cierta cuadra, y tú puedes llegar y tocar la puerta a una persona y la persona sale y te recibe y tú le empiezas a hablar de Jesucristo, los primeros pasos, y él está ansioso y te recibe, y antes de que tú le digas sí, recibes al Señor como tu Salvador, antes que digas esa palabra, él está atento ya de recibir la palabra de Dios. No es necesario que ya nosotros hablemos más, porque Dios y su Espíritu Santo está convenciendo a la persona de que se arrepiente de sus pecados, y él se salva en ese momento, y no batalles, se da cuenta de que nomás hablaste como 3 minutos y recibió al Señor. Pero en esa misma cuadra o enfrente de su casa vas con el vecino y le empiezas a hablar de Jesucristo, y qué difícil, porque el Señor o la persona que estás evangelizando no quiere reconocer su pecado, y ahí estás batallando un poquito. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo está tratando la vida de estas dos personas, porque la palabra de Dios queda sembrada ahí,
y al rato Dios le va a redarguir su espíritu. Entonces, hermano, qué importante es esto, que es un don de Dios para convencer de pecado. Cuando no estamos en una relación estrecha con Dios, el Espíritu Santo utiliza el evangelismo o la predicación de la palabra de Dios para convencernos de nuestra necesidad del perdón y de la salvación de Dios en Cristo. Es a través de la evangelización, a través de cuando nosotros salimos a evangelizar, o simplemente, quiero hablar de esta manera, a veces la predicación que nosotros compartimos, o tú predicas, o alguien predica, o escuchas a alguien predicar, y empiezan a hablar un ejemplo de santidad. Y que dice la palabra que debemos ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y empiezas tú a hablar términos del pecado que te lleva a cometer errores, o el pecado, la esclavitud del pecado, y empiezas a decir, es que tú estás en adulterio, es que tú estás en fornicación, es que tú estás con malas personas, ahora es un ratero. Empiezas el pastor poner ejemplos, y el Espíritu Santo empieza a tocar nuestra vida, o empieza a tocar al que está oyendo, y yo por eso en su mente dice, ¿cómo el pastor? Alguien le dijo al pastor que cómo estaba. No es eso, hermano, porque el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón cuando nosotros estamos mal delante de Dios. Y qué hermoso es esto cuando nosotros lo aceptamos. Entonces, hermano, qué importante es su palabra cuando Él empieza a trabajar en nuestras vidas, a convencernos. Y me gusta su palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice su palabra, que si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Qué hermoso es esto cuando nosotros podemos humillarnos delante de Dios y reconocer que realmente estamos mal. Amén. Hablábamos, hermano, y siempre en las reflexiones que comparto, o en las predicaciones que comparto, siempre utilizo la palabra transformación, donde Dios nos está transformando, donde Dios está tratando en nuestro corazón y quitándonos todo lo que esté estorbando. Amén. Yo utilizo mucho la palabra transformación, donde Dios nos está trabajando, transformando. Amén. Estamos en construcción, podemos llamar. Amén. Porque en realidad, hermanos, sí lo estamos en construcción. El arquitecto que es Jesucristo, que es Dios, está trabajando en nosotros para poner buenos fundamentos en nosotros y poder estar firme. Entonces, hermano, es parte de la humildad, o humillarnos delante de Él y pedirle al Señor y reconocer que en realidad sí estamos mal delante de Él y que estamos cometiendo algún pecado, alguna falta. Entonces, estamos hablando, hermanos, el tema se llama ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y eso es lo que está haciendo, ese es su trabajo del Espíritu Santo, trabajar ahí en nosotros, redarguyernos, y estamos en construcción. Queremos llegar a la presencia de Dios, hermano. ¿Cuántos quieren llegar a la presencia de Dios? Yo creo que todos queremos llegar a la presencia de Dios. Qué padre que lleguemos juntos. Qué padre que podamos lograr la meta que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que humillarnos. Y dice la palabra de Dios que dice, y yo oiré de los cielos y perdonaré ¿qué? Sus pecados, sanaré la tierra. Perdonará nuestros pecados, sanará nuestra vida. Que estamos hablando de nosotros en personal, nosotros en el área personal, de que Dios va a trabajar en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que Él necesita convencernos. Y así trabaja el Espíritu Santo, nos está convenciendo. Amén. Es cuando nosotros pedimos a alguien que convencer a alguien, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas así, de esta manera. Verá, con tu amigo, con tu esposa, con tu esposo,
¿verdad? Estás tratando de convencer a hacer algo. Hermanos, y a veces hay ocasiones que hay personas que son muy difíciles para convencer. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar seguros. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para convencer a las personas. Nomás que tenemos que aprender a aplicarla y pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe. Hoy vamos a hablar de eso. Mire, también la palabra nos dice, Hechos capítulo 3, verso 19, hermanos, quiero leerle. Amén, gracias porque estás conmigo a través de esta transmisión y estás viéndonos. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué bendición es esto, hermano? Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Y eso es algo tan hermoso que nosotros podemos valorar. Yo siempre también utilizo esta palabra, valorar, porque nosotros no nos tenemos que pagar ningún precio. Amén, no tenemos que, hay cuenta que usted saca, ¿verdad? Usted debe alguna cantidad y usted va y paga, y ya no se quedó, se borró su cuenta. Pero tenemos que empezar a ver esto, hermano, que dice que serán borrados para que venga la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Yo dice Hechos 2:38, hermanos, su palabra dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautizase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero tenemos que arrepentirnos, hermano. ¿Cómo queremos nosotros recibir bendición de parte de Dios? ¿Cómo queremos nosotros que Dios haga la obra extraordinaria en nosotros si no nos hemos arrepentido? Necesitamos arrepentirnos de corazón. Por eso el apóstol Pedro aquí nos habla. Pedro nos habla y le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si somos seguidores de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros para convencernos cuando hacemos algo malo o para darnos la necesidad de arreglar nuestra vida con Dios. Y eso es algo, hermano. Y qué tremendo es esto, de cuando nosotros estamos viviendo una doble vida, creyendo que estamos bien delante de Dios. Por eso aquí dice, si somos seguidores de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Él está morando en tu vida, ¿verdad? Y no tenemos que vivir doble vida. Entonces, hermanos, qué hermoso es esto, cuando hacemos algo malo, Él está ahí. Él está ahí. Entonces, hermanos, también hemos visto que Él habita. Somos nueva criatura, la regeneración. Hemos visto que el Espíritu Santo nos convence, pero también nos guía a la verdad, a toda la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermanos? Que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. ¿De qué libres, hermano? Nuevamente de la esclavitud, del pecado. Mire, le leo la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, que dice su palabra así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber tales cosas que habrán de venir. Hoy quiero hablarle también, hermano, al otro punto, que es la guía. Él nos guía, hermanos. Dios te diseñó teniendo un propósito en su mente. Dios te ama y tiene un destino específico, uno y glorioso para ti, y Él promete guiarte, hermano. Qué hermoso es esto cuando el Espíritu Santo está orientándonos, guiándonos. Amén. El propósito de Dios es para ti, es más grande que tus fallos. Yo he cometido muchos errores en mi vida
y Dios no nos ha dejado de guiar. Realmente sí, por eso le digo que estamos en construcción. No somos perfectos, hemos cometido algunas fallas, pero Dios está ahí guiándote, porque Él no quiere que tú te pierdas. Haz de cuenta, hermano, que usted quiere ir a un lugar donde no conoce, ¿verdad? Y buscar una diversión, o va de ciudad a ciudad, pero no conoce las calles, no conoce el lugar, no conoce la carretera. ¿Qué hace, hermano? Nuestro automóvil tiene GPS. Cuando hacemos un giro equivocado, recalcula nuestra ruta, va calculando nuestra ruta, para que me entienda, va guiándonos con el GPS, ¿verdad? Y realmente, hermano, el GPS nos lleva a la dirección correcta, nos está guiando. Cuando usted se desvía de la carretera, empieza a hablarle y empieza a decirle, te has equivocado, Kira, es esta, ¿no? Y empieza a decirte, ya perdiste tu rumbo, ya no vas en la misma dirección. Igualmente, hermano, el Espíritu Santo nos está guiando como un GPS, hermano. Amén, nos está guiando por el camino a que nosotros podamos seguir avanzando y realmente, hermano, mire, el GPS también le orienta, que cuando usted va por carretera, le orienta que hay un accidente, que hay una calle cerrada, o X, los obstáculos, el GPS le está indicando, ¿verdad? Por qué dirección dirigirse, porque hay un accidente. Igualmente, hermano, el Espíritu Santo nos guía y nos está indicando y empieza a poner la luz roja que significa alto, un alto total, o la que es la amarilla, precaución. Entonces, hermano, tenemos que entender que Dios es un Dios bueno, Dios maravilloso, que nos va guiando a toda verdad y nos va guiando a través de su palabra, a través de su escritura, y nosotros vamos meditando en qué lado estamos mal, hermano. Entonces, hermano, nunca se rinda hasta que alcancemos nuestro destino. Hay ocasiones que el GPS, tú quieres llegar a una carretera y dices, bueno, voy a llegar por este lugar, me voy a agarrar esta línea más corta para llegar más pronto a mi destino. Pero le pone la luz amarilla, que es precaución. Él dice, ¿sabes qué? Hay un accidente y tienes que hacer alto total. Y el GPS te tiene que te tiene que guiar por otro camino para llegarte, y te va sacando y te va a guiar por otro lado. Así es Dios, hermano. Dios nos saca por otro lado. Nunca te rindas hasta que lleguemos a nuestro destino. A veces la lucha es bien difícil, hermano. Las pruebas que nosotros vivimos a diario, qué difícil es. Que a veces podemos decir, ya no queremos llegar a nuestra meta. Puedes ignorarlo o apagarlo, pero si sigues hasta que tu viaje es más agradable y pacífico, a veces como el GPS nos va sacando y bueno, lo vamos a apagar. Pero si tú apagas el GPS, hermano, hay ocasiones que te va guiando por otro lado. Hace algunos años, a unos años atrás, nosotros con mis hijos hicimos un viaje de Saltillo a Tampico, porque había fallecido mi suegra, y fuimos. Un hermano de la iglesia que estábamos pastoreando en Saltillo nos llevó. Se llama Mario el hermano, y nos llevó en su carro y llegamos. Pero al final, ya terminando el sepelio, en el panteón, ya era tardecita y nos vinimos.
Entonces llegamos a un momento de que la pila de los celulares que traíamos, mis hijos, y se empezaron a gastar las pilas, y entonces el GPS se apagó, y llegó un momento de que nosotros ya veníamos de regreso de Tampico a Saltillo, y nos estaba yendo, y nos salimos del camino, y nos estamos yendo hacia la carretera de México, que nos agarramos una carretera que iba para México. Entonces, hay ocasiones que nos desorientamos, hermanos, cuando no conocemos, cuando realmente dijimos, ya avanzamos mucho, porque si avanzábamos de perder una hora perdidos, hasta que reaccionamos y dijimos, este no es el camino, nos estamos yendo por otro lugar, hasta que nuevamente pusimos el GPS, nuevamente funcionó y nos volvió a sacar a la carretera indicada. Hermanos, hay ocasiones, hermanos, que nos podemos perder. Hay ocasiones, hermanos, que si pagamos el GPS, hermano, puedes perderte, puedes cambiar de tu destino. Amén. Dice la palabra de Dios que el Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. Y Dios es bueno, hermano, porque Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, y Dios puede guiar tu vida, Dios puede guiar tu camino, Dios puede guiar. Por eso Él quiere habitar, Él quiere hacerte una nueva criatura, Él quiere regenerarte, Él quiere convencer de tu pecado, pero Él también te quiere guiar. Si nosotros no le permitimos que Él nos guíe, hermano, vamos a fracasar y vamos a salir fuera de carretera. Hermanos, la promesa de la guianza, Dios promete guiarnos a lo largo de toda nuestra vida. Él nos guiará para siempre. Salmo 48, verso 9, dice que Él nos guiará para siempre, en el verso 14. Pero ¿cómo se recibe esta guía? ¿Cómo se recibe? El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y les dará un Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, que el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí lo conocemos, porque mora en vosotros y estará en vosotros, hermano. La palabra me está diciendo el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16-17, que el Espíritu de Dios nos guiará y nuevamente nos confirma, hermano, con su palabra. Nos confirma que Él está con nosotros, hermano. Amén. Por eso podemos decir la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Y qué hermoso es esto, hermano, porque yo puedo gozarme en la presencia de Dios, porque yo puedo tener mi GPS, amén, que Él está encendido y que me estará guiando a toda verdad. Cuando hablo a toda verdad, me estoy refiriendo que te está llevando por el buen camino a través de la palabra. La palabra es verdad. Amén. Mire, hermanos, Dios es un Dios bueno. Eso ni dudarlo, hermano. Eso ni dudarlo. Dios es un Dios bueno, que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones en las que tú te encuentras, Él siempre va a estar ahí contigo. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y realmente Él no quiere, hermano, que tú te pierdas y que yo me pierda. Y Él siempre desea lo mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convencernos de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guiarnos por el buen camino a través de la verdad. Que tú no descaigas. Mañana, con la ayuda de Dios, continuaremos con el tema: ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Yo quiero que meditemos el día de hoy, hermano, y meditemos en la palabra de Dios
Si por un momento has apagado tu GPS, hermano, y has tomado otro camino equivocado, creo que es el momento de prenderlo. Es el momento de decir, Señor, aquí estoy. Es el momento de decirle al Espíritu Santo nuevamente, toma control de mi vida, toma control de mis pensamientos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, hoy te doy gracias por esta pequeña reflexión, Señor, que hemos titulado ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Y hoy, Señor, tratamos dos puntos importantes. Que el Espíritu Santo nos convence de todo pecado. Pero también tratamos, Señor, que tú quieres guiarnos a través de la verdad, a través de tu palabra, Señor. Y que tenemos que estar atentos, Señor, a la dirección que tú quieres que sigamos, Señor. Oh, maravilloso eres, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo descienda ahora, Señor, sobre la vida de los que nos están viendo. Declaro una bendición, Señor, para sus vidas. Declaro, Señor, a tu Espíritu Santo moverse, Señor Padre, como aquellos momentos que tú guiaste al pueblo de la iglesia primitiva, hacia aquellos que tú guiaste, aquellos grandes profetas, Señor, que los guiaste a predicar la palabra de Dios, los guiaste a hacer grandes cosas, Señor. Hoy, Señor, declaramos tu palabra, hoy declaramos, Señor, que tú vas a hacer grandes cosas en la vida, Señor, de mis oyentes que están allí. Bendice a nuestra amada iglesia, Señor. Síguenos bendiciendo como tú lo has hecho hasta este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, por su atención. Fue un gusto saludarte a través de esta transmisión. ¿No nos vemos? Bueno, usted sí me ve, ¿verdad? Yo no lo veo. Pero déjanos tu comentario allí, escríbenos tus comentarios. Y hermanos, qué hermoso es esto, que podamos estar transmitiendo a través de las redes sociales. Es una gran bendición tenerlas. Entonces, yo bendigo tu vida, bendigo tu hogar, y esperemos que primeramente con la ayuda de Dios estar nuevamente mañana transmitiendo otra parte del tema. Dios les bendiga y que la gracia del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.